¿Te habías preguntado qué es la Biblia y por qué es importante para nosotros leerla? Buenas tardes, soy Silvia Silva, tengo 49 años y actualmente soy formador bíblico en la parroquia de San Juan Bosco. La palabra Biblia proviene del griego y etimológicamente hablando significa libros o conjunto de libros, pero para nosotros los cristianos lo importante es su significado religioso. Y es que la Biblia es la palabra de Dios que se comunica al hombre para descubrir el plan de salvación. Por tanto, podemos decir que la Biblia es el conjunto de libros inspirados por Dios, entregados a la Iglesia, que narran la historia de la salvación de la humanidad. A la Biblia la conocemos con diversos nombres. La conocemos como Sagradas Escrituras, como libros santos o sagrados, como la Palabra de Dios o simplemente como la Escritura. A la manera en que Dios ha querido entrar en contacto con el hombre se le llama revelación, y esa revelación se lleva a cabo por medio de obras y palabras y se va realizando paulatinamente y tiene su plenitud y perfección en Cristo Jesús. Los principales personajes de la Biblia son dos básicamente, son Dios y el hombre. La Biblia se divide en dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre los siglos X y I antes de Cristo, y los del Nuevo Testamento entre el año 50 y 150 después de Cristo. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. Las dos versiones más antiguas que se conocen son la Biblia de los 70 y la Vulgata. La Biblia de los 70 es una traducción del hebreo al griego realizada entre los siglos III y II antes de Cristo. Y la Vulgata es una traducción que se realizó por San Jerónimo del griego al latín en el siglo IV después de Cristo. Todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento están escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Antes de que los libros se pusieran por escrito, eran transmitidos oralmente. A esta acción se le conoce como la Sagrada Tradición. Posteriormente, los hagiógrafos o escritores sagrados pusieron todo por escrito. La Biblia no habla de Dios. La Biblia es palabra de Dios. El Antiguo Testamento es el periodo anterior a la venida de Jesús. Durante ese tiempo, Dios fue preparando a su pueblo por medio de promesas, como la hecha a Abraham de una descendencia numerosa, alianzas como la alianza que hizo con Moisés en el Sinaí, profecías como la de los profetas de la venida de un Salvador, imágenes como la de José en Egipto y acontecimientos como el paso del pueblo hebreo por el Mar Rojo. De manera que poco a poco el pueblo elegido fuera experimentando la cercanía de Dios. Un Dios que participaba de la vida del hombre salvándolo. Un Dios que iba manifestando la futura salvación, la que llevaría a cabo con Jesús. Una salvación total, definitiva y universal. Por tanto, el tiempo del Antiguo Testamento fue el de mostrar las acciones por medio de las cuales Dios constantemente salvaba a su pueblo. El Nuevo Testamento es la realización o cumplimiento de esas promesas hechas al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios se hace carne en Jesús. Él viene a llevar a la plenitud y a perfeccionar todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. Jesús, primordialmente por medio de parábolas, daba a conocer los misterios del reino de Dios. Con su actitud para con los pecadores nos revelaba la misericordia de Dios nuestro Padre. Con sus denuncias a los poderosos y su actitud hacia los marginados, demostraba que Dios tiene una especial predilección por el débil y por el explotado. Los apóstoles fueron testigos de lo que Jesús dijo e hizo en la tierra. Ellos transmitieron las enseñanzas que recibieron de su Maestro, que la salvación es para todos los pueblos. Dios nos sigue hablando hoy por medio de la Biblia, porque la Biblia es palabra actual. Cada vez que la leemos experimentamos la cercanía con Dios. Dios nos habla también por medio de todo lo creado, por la naturaleza y las personas. Nos habla también por medio de los acontecimientos de nuestra vida diaria, por nuestras alegrías, con nuestras tristezas, con nuestras penas y con nuestros gozos.
y nos habla también por medio de nuestros hermanos. A ese llamado de Dios, el hombre es invitado a responder con la fe. Por eso es importante conocerla, para que podamos ponerla en práctica y para que podamos difundir su palabra divina. Solo así surgirá un verdadero diálogo entre Dios y nosotros, y así seremos capaces de descubrir en los acontecimientos, interpretados a la luz del Evangelio, lo que Dios nos quiere comunicar. Porque como decía San Jerónimo, santo patrono de nuestra escuela bíblica arquidiocesana de Monterrey, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesús. Yo soy Silvia y como decía siempre San Juan Bosco, procuren estar siempre alegres. Gracias.